Buenas noches, me llamo Laura y hace algunos años me vi obligada a mudarme de ciudad con mis dos hijas, Sofía y Valeria. Era un cambio importante para nosotras, pero lo tomamos con entusiasmo. Renté una casa pequeña y acogedora solo un par de meses, en lo que nos entregaba nuestra nueva vivienda. Todo parecía perfecto. La casa era modesta pero funcional, el vecindario era tranquilo y la ciudad tenía paisajes hermosos. Mis hijas estaban emocionadas con la idea de un nuevo comienzo y cada tarde jugaban en el pequeño jardín de la entrada con una energía desbordante. Pero la emoción nos duró muy poco. Aproximadamente a la semana de haber llegado, yo comencé a notar algo extraño. Al regresar del trabajo, vi que la entrada de la casa estaba mojada, como si alguien hubiera derramado agua. Al principio, no le di importancia. Pensé que tal vez había llovido un poco y el agua no había secado aún. Sin embargo, al día siguiente, la situación se repitió, una y otra vez. Para esto, no había llovido. Una tarde que llegué, me agaché y toqué el charco con la yema de los dedos. Mm, no era agua, era algo más denso, más ah, pegajoso, como si fuera aceite. Me estremecí, pero traté de racionalizarlo. Quizá alguna tubería tenía una fuga y el líquido se estaba acumulando en la entrada. Los días pasaron y el misterio del líquido persistía. No importaba cuánto limpiara. Al día siguiente, volví a estar ahí. Lo más extraño era que incluso el portón de la casa amanecía mojado. No había explicación lógica para aquello. Una de tantas tardes, decidí instalar cámaras de seguridad. Esto en una medida extrema, pero yo necesitaba respuestas. No tardé mucho en conseguirlas. Esa misma noche, revisé las grabaciones y lo que vi me dejó totalmente helada. Pasadas las 2 de la madrugada, una figura apareció en pantalla. Era una anciana, vestida con ropas desgastadas. El cabello cubierto por un pañuelo negro. Se movía lentamente, con una calma inquietante, sosteniendo un pequeño caso en sus manos. Con mucho cuidado, se agachaba y vertía el líquido espeso en la entrada de mi casa y sobre la puerta. Luego, sin prisa alguna, se iba tan silenciosamente como había llegado. Mis manos comenzaron a temblar. Yo no conocía a esa mujer. Nunca la había visto en el barrio. ¿Por qué había algo así? No lo sé. Intenté convencerme de que solo era una persona mayor con costumbres extrañas. Pero en el fondo, algo me decía que era mucho más que eso. Al día siguiente, regresé temprano a casa con mis dos hijas. Y, para mi sorpresa, vi a la anciana en la esquina de la calle. Estaba parada, mirándonos fijamente. No sé cómo describir la sensación que me invadió en ese momento, pero todo mi cuerpo se hizo. No me atreví a decirle nada. Simplemente entré a casa con las niñas y cerré la puerta con llave. Decidí llamar a mi amiga Daniela. Ella siempre había sido muy intuitiva y tenía conocimientos sobre cosas esotéricas. Le conté lo que había estado pasando y su respuesta nuevamente me dejó helada. Laura, eso que describes es obra de una bruja, y no cualquier bruja. Es alguien que ha puesto su atención en ustedes, especialmente en tus hijas. Mi corazón se detuvo un instante.
No quería creer en esas cosas, pero todo lo que estaba ocurriendo no tenía una explicación lógica. Daniela me advirtió que tuviera cuidado con lo que mis hijas tocaban y que no permitiera que ellas entraran en contacto con aquel líquido. Al principio, me pareció exagerado, pero poco a poco, mis hijas comenzaron a cambiar. Sofía, que siempre había sido una niña risueña, estaba más apagada, sin ánimos de jugar. Valeria, que nunca se quedaba quieta, ahora pasaba largos ratos mirando por la ventana con una expresión vacía. Algo estaba sucediendo, algo estaba absorbiendo su energía, drenando su vitalidad, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. No podía seguir esperando. Aceleré los trámites para mudarnos lo antes posible. Mientras tanto, hablé con un sacerdote y le pedí que viniera a bendecir la casa. La noche antes de nuestra mudanza, el padre llegó, sosteniendo un crucifijo en alto. Él comenzó a esparcir agua bendita en cada rincón de la casa mientras recitaba oraciones en latín. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, en mitad de la bendición, un sonido escalofriante nos atravesó a todos. Desde afuera de la casa, se escucharon gritos desgarradores. No eran gritos normales, eran chillidos de dolor, de furia, de algo inhumano. Se sentía como si algo estuviera retorciéndose en agonía. El sacerdote no se detuvo, continuó rezando con más fuerza, rociando más agua bendita por toda la casa. Poco a poco, los gritos fueron menguando, hasta desvanecerse en un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, nos fuimos sin mirar atrás. No volví a saber nada de aquella bruja, ni de los líquidos que esparcía en mi puerta. Mis hijas recuperaron su alegría con el tiempo, y yo aprendí una lección que jamás olvidaré. A veces, las amenazas más peligrosas no son aquellas que podemos ver claramente, sino las que acechan en la sombra, en los pequeños detalles que ignoramos. Desde entonces, siempre he prestado atención a lo que ocurre a mi alrededor, porque uno nunca sabe cuándo algo o alguien puede estar al acecho. Y nunca más dejo que mis hijas toquen algo que aparezca en la entrada de mi casa. Esta es mi historia, cazador. Muchas gracias por leerme.